Por aquí andamos nuevamente. Me desaparecí un poco porque estuve fuera unos días, esa es la verdad, pero seguí mandándole escritos y miradas sobre las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora regresamos con el podcast y lo hicimos incluso con toda intención este viernes, esperando un poco escuchar al presidente de la República en su informe y al mismo tiempo, para, junto con la experiencia de ayer, en donde estuvimos en la Cámara de Diputados, donde se presentó el informe, donde se presentaron las posiciones de los partidos políticos en el inicio del periodo de sesiones, pudimos conversar con muchos legisladores. Bueno, a ver, el informe por lo pronto, por favor, digo, Dios santo, tiene que cambiar. Eso no puede seguir así, ¿eh? Tiene que cambiar de una manera verdaderamente importante, trascendente, y tiene que establecer un diálogo directo, no parcial, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esto que le estoy diciendo es muy importante porque a lo largo de estos años se ha optado por la ley del menor esfuerzo, es decir, evitemos el problema. Y entonces, como hay un gobierno muy impugnado por el PRD, particularmente por un área muy influyente en el PRD que encabeza López Obrador, entonces no nos acerquemos al presidente y no dialoguemos. Entonces, es evidente que este origen de la elección es un origen que perturbó en buena medida lo que va del sexenio. Entonces, no hay un diálogo en ese sentido directo, hay un diálogo a través de los secretarios de Estado, etcétera, pero el buscar una como nueva función, si usted me lo permite, republicana, no se dio, no se va a dar y ya no se dio en este sexenio. Habrá que pensar a futuro, y el futuro no está tan lejos, ¿eh? El futuro está ni más ni menos que en aproximadamente, pues yo me atrevo a decir, en un año, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser el informe del 1 de septiembre? Yo creo que más o menos igual, pero ¿cómo va a ser a partir del 1 de diciembre quien llegue, él o ella, al poder, y cómo se deberán establecer nuevas reglas del juego? Hoy el presidente siguió en lo mismo, o sea, él trae dos ejes fundamentales. ¿Cómo está abordando el tema de la seguridad? Uno, y dos, ¿cómo está abordando el asunto económico? En el asunto económico hay muchas, me parece que de repente son como extremadamente muchas, una visión sumamente optimista. Entiendo que los grandes asuntos de la macroeconomía puedan estar padrísimos en este país. La clave está en que me pregunto si los bolsillos de los mexicanos y las mexicanas, como se dice hoy, gozan buen estado de salud. Yo creo que no tanto, porque si no, no hablaríamos de 50 millones de pobres. Y eso quiere decir que algo anda pasando en función del desarrollo de lo que ha hecho el gobierno en estos años. Si bien puede tener una estructura llamada macroeconómica sumamente atractiva, también le quiero decir que esa macroeconomía, perdónenme, pero no ha llegado a la gente, así, a la cotidianidad. La otra parte de su informe fundamentalmente es el tema de seguridad. Ahí no va a haber cambio, ni le busquemos, en lo que falta del sexenio no va a haber cambio alguno, ahí nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar en la estrategia que tiene el gobierno y no creo que se vayan a dar, la verdad que no veo cómo se pueden dar condiciones favorables para que las cosas sean diferentes. Yo, sinceramente se lo digo, no lo veo, no veo por dónde se pueda hacer las condiciones en términos del cambio de estrategias a lo que me quiero referir. No veo que se vayan a dar condiciones nuevas o diferentes en términos de la estrategia. ¿Hasta dónde está llegando la estrategia? ¿Qué tanto nos está ayudando? Yo creo que hay algunas cosas que el presidente repite que no son, que no pienso que esté convalidándose en la sociedad o que sean parte de la crítica que se le hace al presidente. Una de ellas, por ejemplo, que me llama mucho la atención, es que el presidente diga que no es la participación del gobierno lo que produce la violencia. Yo creo que nadie ha dicho eso. Yo creo que es evidente que hay una reacción del gobierno, hay una reacción del Estado en contra de la violencia de los grupos delincuenciales, cárteles, que genera inevitablemente todo este proceso de violencia porque lo agudiza. Es decir, los cárteles no actúan, los cárteles para actuar como actúan a través de sus relaciones, de sus complicidades, de la corrupción, de la autoridad, pero también actúan, no nos hagamos, a través de la violencia, a través de la intimidación. Lo que ha pasado es que esto ha proliferado y el hecho de Monterrey, como lo escribimos y como lo hicimos saber en su momento, pues lo que muestra es la complicidad de la delincuencia organizada y las autoridades. Y ahí sí creo que eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. Se provoca más violencia cuando se dan fenómenos como el que hago referencia. La complicidad entre autoridades y delincuentes, pues esto provoca todavía más violencia. Pero nadie piensa que el ejército mexicano esté provocando la violencia un poco como por oquis, como dirían las abuelitas, ¿no? Estos dos temas que son centrales hoy en el informe del presidente, creo que son los que hay que seguir discutiendo. Yo creo que lo que hay que seguir discutiendo es si este modelo económico, que entiendo que tenemos mucho dinero en las arcas, que se controla la inflación, que bueno, ahí viene el problema estadounidense a ver cómo nos va a agarrar, pero me parece que nos está agarrando con bases, pero que todo esto que se dice no se alcanza a ver en las partes
claves de esta sociedad, que son los que menos tienen. Y segundo, que el tema de la seguridad no va a cambiar en su estrategia, pero que ayer platicábamos en la tarde, se lo propongo y se lo pongo en la mesa. Este país necesita un gran acuerdo nacional. El problema para un gran acuerdo nacional es que yo no sé si todos se quieran sentar precisamente con el presidente y si el presidente tenga en este momento capacidad de convocatoria para todo ello. Bueno, suma de reflexiones, aquí andamos. Yo le invito, si tiene tiempo, este viernes a las 10 de la noche, que vea nuestro programa Solórzano 3.0. Que quede claro, no es que sea ligero, es un programa de viernes en la noche y yo creo que los viernes en la noche queremos de repente tomar aire. Espero que yo colabore para que usted pueda tomar aire los viernes en la noche a través de 11 TV México. Pásela bien, saludos, aquí andamos, ya lo sabe, javiersolorzano.com. Adiós.